¿Cómo les va? Les voy a mandar un recordatorio de estequiometría para empezar a explicarles la estequiometría más compleja. Les voy a mandar el apunte que vimos el año pasado para tener los conceptos que ahora les voy a recordar y después, bueno, les mando el apunte nuevo y les voy a mandar seguramente un YouTube con otras explicaciones nuevas. El otro día tuvimos una reunión de consulta en donde solamente entraron 6, la verdad que una pena, pero bueno, yo voy a seguir con los que me siguen y los otros no sé, ya veremos cómo evaluarlos cuando volvamos al cole. Les pediría que lo hagan, está muy bueno porque esto lo tienen que rendir en algún momento. Y me dijeron que estaba buena esta modalidad del YouTube con los apuntes y después la consulta para los que necesitan alguna aclaración. ¿Se acuerdan que habíamos visto el año pasado estequiometría y habíamos trabajado el concepto de mol? Que mol era una cantidad de materia. Pero para hablar de mol teníamos que especificar si era mol de átomo o mol de moléculas. O sea, yo tengo que aclarar cómo se saca el mol de átomo y cómo se saca un mol de moléculas. Pero antes de hablar de mol, vamos a poner dos conceptos, que esos no están en el apunte, pero se los puedo dar. Masa atómica y masa molecular. La masa atómica relativa, que se simboliza con la letra A, se habla, cuando hablamos de masa atómica, se habla de un elemento. Y esa masa, como es una masa, un número abstracto, porque no puede tener esa masa un átomo, entonces, o un elemento, entonces es un número abstracto, ¿se acuerdan que se los había explicado el año pasado? No lleva unidad y se encuentra en la tabla y se redondea. Se redondea como los promedios. Si el número que está después de la coma es mayor que 5, ponen el número siguiente. Y si es menor, dejan el número que está. Entonces, esta masa la encuentran en la tabla periódica y es de un elemento. Por ejemplo, la masa atómica del carbono es 12. La masa atómica del oxígeno es 16. ¿De dónde lo sacan? De la tabla. La masa molecular es de una sustancia, también es un número abstracto y se saca esa masa sumando las masas atómicas de los elementos. Por ejemplo, si yo quiero sacar la masa atómica del dióxido de carbono, yo sé que tengo un carbono, tengo 2 oxígenos, 1 por 12 y 2 por 16 me da 12 y 32, en total 12 y 30, sí, en total me da, 44 la masa molecular. Por lo tanto, esa sería la masa molecular de una sustancia. Masa atómica, masa molecular. A la vez, o a su vez, tenemos que saber que un mol de átomos de cualquier elemento es la masa atómica expresada en gramos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la masa de un mol de átomos de carbono? ¿Qué tienen que hacer? Buscan en la tabla, la masa atómica es 12 y decimos que la masa de un mol de átomos de carbono es 12 gramos. Le agregamos ahí sí la unidad gramos, porque el mol es mucho más grande. La masa molecular, hacemos lo mismo con el mol de moléculas. Si hablamos de mol de moléculas, estamos hablando de una sustancia. Y es la masa, un mol de molécula de cualquier sustancia, es la masa molecular expresada en gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les digo, ¿cuánto pesa o cuál es la masa de un mol de moléculas de dióxido de carbono? ¿Ustedes qué me dicen? 44 gramos. ¿Está claro? Masa atómica, masa molecular, masa de un mol de átomo, masa de un mol de molécula.
Acá le agregan la unidad gramo. También decíamos que en ese mol, que era una unidad mucho más grande, había átomos y había moléculas. ¿Quién fue el que descubrió cuántos átomos había en un mol de átomos y cuántas moléculas había en un mol de moléculas? Avogadro. Y dijo que en un mol de átomos de cualquier elemento hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. A esto se llamó número de qué, chicos? De Avogadro. Y también dijo que en un mol de moléculas hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces ahí ya va un tercer concepto. Mol de átomo, mol de molécula en gramos y la cantidad de átomos o moléculas que puede tener un mol de molécula. Si yo les digo un mol de moléculas tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, 2 moles de moléculas va a tener 12,04 por 10 a la 23 moléculas y así sucesivamente. Y el último concepto que tenemos que recordar es el volumen molar, que era válido solamente para moles de moléculas, pero tenía que cumplir dos condiciones. Uno, que la sustancia tenía que ser gaseosa. Si no es gaseosa, el volumen no se puede calcular, en este caso. Y la otra condición, que tiene que estar en condiciones normales de presión y temperatura. Si no dice estos dos conceptos, no se puede calcular el volumen molar. ¿Y qué dice el volumen molar? Que un mol de moléculas de una sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Bueno, esos son los conceptos que quería recordarles. Les voy a mandar el apunte, les voy a dar unos ejercicios para ver si se acuerdan y después seguimos con la otra estequiometría. Ejercicios muy sonsos.